Buenas, mi nombre es María Caterina Chirito y mis compañeras Natalia Rivera, Alejandro Mota, Lorena Martínez. somos estudiantes de Psicología de octavo semestre de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a hablar hoy sobre el acoso laboral. El acoso psicológico en el trabajo es de origen en los años 60 y se abordó en los años de 1984. Aquí en Colombia toma como acoso laboral y el acoso psicológico como mejor nombre o mejor descripción aquí en Colombia. Es reconocido como mobbing, bullying, hostigamiento, acoso moral, abuso emocional y persecución. Todos estos tienen son diferentes nombres, pero tienen el mismo concepto. prevalencia y evaluación del problema. Los datos que existen sobre la prevalencia varían debido a las diferencias que existen entre la definición del acoso y a las distintas fuentes y métodos que se utilizan en la recolección de los datos. En esto encontramos un autor, Einarsen, que planteó la existencia de diferencias organizativas transculturales como factor explicativo de estas divergencias en cuanto a las tasas de prevalencia. Uno de los factores que más influyen en la diferencia de tasas es el criterio utilizado para determinar si una persona es o no víctima de acoso. En algunas investigaciones existen definiciones de acoso para que los sujetos puedan indicar si se consideran o no víctimas de acoso psicológico, conocido como método subjetivo o autopercepción. Otro método es las escalas validadas que miden la frecuencia de exposición a distintas conductas típicas de acoso. Estos ítems se filtran mediante los dos criterios temporales, frecuencia y duración, de Lehmann, conocido como evaluación objetiva o conductual. Actualmente se recomienda combinar ambas perspectivas. De lo hablado por mis compañeras, ahora les voy a indicar sobre los antecedentes del acoso. Inicialmente, indicaré que las causas y antecedentes del acoso psicológico fueron resumidas por Einar y Ángel de la siguiente manera. Ellos indicaron que estos se podían dividir en factores organizacionales y sociales, y estos eran los factores psicosociales en la predicción del acoso. Y este ha sido uno de los grandes hallazgos, encontrándose en sí una relación entre el acoso y el liderazgo. Claro está que esta situación se asocia con un estilo débil de liderazgo o laissez-faire, que también fue catalogado de esta manera. De igual manera, las formas autoritarias de liderazgo, según el autor Ashford, se ven con más frecuencia en los mandos medios. Por otra parte, también hay otro ítem que indica que el líder rígido inexistente es aquel que no hace, que no hace que los valores de la empresa se den como debe ser. Y la organización no será eficiente en los límites de la disciplina, en la resolución del conflicto y se dominará por otros valores. Como se puede observar según lo indicado, el liderazgo es decisivo para la aparición del acoso laboral. La organización del trabajo también es otro factor crucial para comprender el acoso, dado que según el medio en que nos encontremos se puede definir varias circunstancias con las cuales se puede ir desencadenando este tipo de circunstancias. También podemos definir que la cultura corporativa puede desarrollar un acoso debido a que a través de ella se puede transmitir actitudes y valores, lo que facilita la aparición pronta del acoso laboral. Por otra parte, también podemos hablar de los factores individuales, los cuales indican que la personalidad del sujeto tiene mucha vinculación en el acoso laboral, puesto que estas pueden ser seleccionadas por ser personas débiles, por lo cual se ha tratado de identificar las variables de características y personalidad al acoso psicológico. Es importante mencionar que la personalidad de los agresores es evaluada mediante descripciones brindadas por el afecto, viéndose así el acoso relacionado con el autoestima del agresor, puesto que una autoestima elevada conduce a que el sujeto sea tirano debido a su perfeccionismo y narcisismo, puesto que la necesidad de proteger su imagen hacen que esas personas puedan llevar a cabo diferentes comportamientos los cuales puedan incidir en un acoso.
Las consecuencias del acoso también pueden darse de manera individual, que son amplias y varían en función de la persona, situaciones y los casos. Estas pueden tener los síntomas físicos no graves, los cuales dan sensación de debilidad, pérdida de fuerza, fatiga crónica, dolores y cefalea. El segundo tipo ya viene acompañado de depresión, sensación de impotencia, falta de autoestima e insomnio. Y el tercer grupo presenta síntomas psicológicos como hostilidad, problemas de memoria, hipervigilancia, sentimientos de victimización y evitamiento de contacto social. Y ya uno que es el más relevante es el TEPS o trastorno de estrés postraumático, que viene acompañado ya de muchos de los síntomas mencionados anteriormente. A continuación les hablaré sobre la prevención e intervención ante el acoso. En esta habla de los estudios del proceso del acoso, que es relevante, ya que facilita y permite posteriormente la selección de criterios y actuaciones orientadas a la intervención y a la prevención. Dentro de eso hablamos de dos tipos de prevenciones. Existe la prevención primaria y luego la secundaria, donde en la primaria, esta se refiere a las acciones dirigidas que van a reducir o eliminar los factores organizacionales que hemos visto pues anteriormente que se presentan dentro del acoso laboral, para de esta manera pues generar un entorno laboral saludable, tranquilo, donde los trabajadores se sientan a gusto y puedan pues cumplir con sus diferentes áreas de trabajo y características que se le deben realizar. Donde en la intervención primaria se presenta que las intervenciones básicas consisten en un procedimiento específico de actuación en el caso de acoso, donde evitarán la improvisación y toma de decisiones perceptivas y equivocadas. Algo importante a tener en cuenta es que algunas de las consecuencias del acoso psicológico que se presentan dentro del entorno del trabajo son tres. La primera son individuales, organizacionales, familiares o sociales, que generalmente se conoce de esta manera, pero en la parte individual podemos hablar de que la persona comienza a sentir síntomas depresivos, estrés postraumático, baja autoestima, alteraciones del sueño y por conductas de evitación, recuerdos obsesivos que entran en esta y dificultad de concentración en la parte individual. Dentro de la parte organizacionales, se presenta dentro del entorno laboral, dentro de las organizaciones, podemos hablar que se presenta baja productividad por parte del trabajador, menor aplicación profesional, bajas laborales y perjuicios legales, que son generalmente son los que se presentan, pero también hay uno muy importante, es que es deterioro a la imagen de la organización. Sin embargo, luego de esa hablamos de la parte familiar y social, que es el aislamiento social, el conflicto intrapersonal, el mal humor familiar en su entorno y la evitación de contacto y problemas entre parejas y familiares que están a su alrededor. También podemos hablar que dentro de la prevención primaria, donde las organizaciones son las encargadas de no tolerar este tipo de comportamiento, pues adoptando nuevas costumbres y llegando al procedimiento de sancionar esta conducta y parar de una vez por todas al trabajador, o sea, anulando la conducta y teniendo una sanción. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, que también dentro de la prevención secundaria hablamos de que se centra actuación del problema del acoso, ya que se encuentra en la organización, consiste en la promoción de salud laboral, la prevención de riesgos específicos del trabajo, de desarrollo de competencias emocionales, habilidades sociales y manejo de situaciones de conflicto que se generan en ese entorno, donde son cuestiones básicas para proporcionar a los trabajadores las habilidades necesarias para el manejo de control de estas situaciones que se presentan diariamente dentro del acoso psicológico. Algo importante tener en cuenta es que estas conductas en algunos casos son repetitivas. El acoso, si en un momento pasa desapercibido, no es acoso, pero si en un momento se comienza a repetir constantemente, se vuelve un acoso que ya tiene que ver una intervención. Sin embargo, también hablamos de la prevención terciaria, que esta implica la rehabilitación y la recuperación de las personas que han sufrido o sufren de problemas grandes de salud derivadas del padecimiento del acoso psicológico que han adoptado, que han desarrollado a causa del acoso psicológico que se maneja dentro de este entorno laboral.
Buenos días. Por favor, siéntese bien. Usted porque es que siempre uno llega y está así toda tirada ahí en ese puesto. ¿Qué es todo eso que usted tiene acá? El trabajo que estoy realizando se me lo mandó la señorita Natalia para que lo Bueno, revise. pues entonces necesito que me haga el favor y me termine esto en 2 horas, que yo esto se lo pasé a usted desde ayer. No, eso me lo pasó por la señorita Natalia. Bueno, o ella se lo pasó a hacer ayer, pero usted tiene que terminarme eso rápido debido a que necesito que por favor me revise estos textos y me los organice ahí en el informe que debe entregarme hoy a las 6 de la tarde, por tardar. Bueno, señora. Entonces necesito que por favor me haga eso y ya usted empiece a mosquearse, porque es que yo la veo como muy quedada. No, como pero es que muy mira, todo relajada. ese trabajo todo lo que tengo que realizar, mire, todo es dedicado al trabajo. Usted, qué pena, pero es que usted debe cumplir sus funciones. Y a usted aquí se le paga porque trabaja. Entonces, mire todo eso que tiene ahí todo tirado. Ya me han dicho que usted no hace bien estar aquí, ahí mirando en el computador y no, ustedes hagan por favor y se mueven. Y eso es lo que me tiene que entregar. Y esto me lo pasaron desde ayer. Y por donde hagan por favor y me enseña esto, dónde está el informe. Vea, ya voy acá, ese ya lo pasé, mire. No, pero es que sinceramente, hágame el favor, ya le dije, apenas tengamos listo, me